Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, el director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación. Rodrigo, buenos días y gusto estar en tu programa. Juan Carlos, pues cerramos un 2023. Lo que se observa es que pues poco a poco va bajando la inflación después de que en 2022, además de los problemas posteriores a la pandemia que se expresaban desde 2021 en las cadenas de suministro, la invasión de Ucrania generó un aumento en los precios de los alimentos a escala global. Obviamente en México no fue la excepción, más algunos factores específicos. ¿Cómo cerramos el 2023 en materia de precios y sobre todo el entorno agrícola en términos de las disrupciones que hay a veces, pero sobre todo la tendencia que estás observando? Mira, lo que estamos observando es que afortunadamente los precios han venido disminuyendo, como lo muestra el INEGI con sus resultados de la inflación, aunque han subido un poquito en la última quincena, principalmente presionado por algunos productos, principalmente la energía, pero también el tema de los alimentos, que tiene que ver con el tema de granos, principalmente en el caso de la tortilla, el pan, el aceite, que no han cedido a la velocidad que quisiera Banco de México, pero aún así están al 5%, un poquito por arriba de la inflación. Pero donde hemos visto bajas importantes ha sido en el tema pecuario, principalmente todo lo que tiene que ver con la proteína animal, como es la carne de res, la de cerdo, la de pollo, la de huevo, donde hemos visto que el incremento es solamente del 1%, y en el tema de las verduras y las frutas, vemos que también ahí ha habido una disminución del 3.5%, lo cual permite pues, ver que ya los precios hacia las amas de casa han venido disminuyendo contra el 2022. Y de lo que tú señalas del sector, bueno, el sector cierra fuerte. Ahorita los datos de Banco de México del día de ayer muestran que la balanza agroalimentaria sigue siendo fuerte. Llegamos a un volumen, a un importe de exportaciones de 44,000 millones, rompiendo récord. Tenemos una balanza superavitaria de más de 7,000 millones, pero también para el 2024 tenemos algunas amenazas, principalmente provocadas por los temas de lluvias, por la falta de agua. Principalmente tenemos el cierre de este año en el caso del frijol, donde vamos a tener la cosecha más baja de la historia, y esto sí está representando incrementos en los precios del frijol en todas sus variedades que comemos en el país, ya que esta producción de 970,000 toneladas, 920,000, disminuye a 470,000 toneladas, y todavía en el frijol vamos a tener estas presiones inflacionarias. En el caso del maíz, vemos una reducción de la producción en virtud de que en el caso de la cosecha primavera-verano que se está levantando ahorita, tuvieron daños las regiones productoras casi de todo el país, pero principalmente el Bajío y Chihuahua, que aportan una gran cantidad de volumen derivado a que la falta de agua, la sequía, de una producción estimada de 22 millones, vamos a llegar a 18.2 millones. Esto está haciendo que México cierre este año con una importación récord de casi 20 millones de toneladas, 19.2, perdón, millones de toneladas. Pero lo terrible va a ser el año que entra en el caso del maíz, donde Sinaloa, que es el mayor productor con el 20%, va a traer la mitad de la producción, de 6.4 a 3.2, 3.5 millones de toneladas, lo cual puede presionar hacia el inicio o cierre del primer semestre en los precios para tortilla, principalmente por el caso del maíz blanco, ya que la industria no puede importar maíz blanco para las regiones del sureste. Qué importante. ¿A qué obedece el problema de Sinaloa? Principalmente sequía, las presas están al 32% de su capacidad, y eso pues lo que hace es que la cantidad de agua que le pueden dar a los productores es menor, y esto va a hacer que de una hectareaje de siembra de casi 500,000 hectáreas, si acaso lleguen a sembrar 220, 240,000 hectáreas, y que se la van a jugar porque ahorita ya sembraron,
pero están aprovechando la humedad principalmente, pues ahorita de los temporales, del huracán Norma que pasó por Sinaloa, y ver que les den en el mes de enero su primer riego, pero vamos a traer una caída importante en la producción de maíz, pero también lo vamos a ver en Sonora, que de una producción de 500,000 toneladas va a caer alrededor de 50, 80,000 toneladas, y lamentablemente Tamaulipas, que sigue con problemas de falta de agua, si acaso va a llegar a 200,000 de una producción tradicional de 700, 800,000 toneladas. No pinta bien el panorama 2024 en la producción de maíz en nuestro país. Y viendo las tendencias, digo, nadie tiene la bolita de cristal, Juan Carlos, pero es evidente cuando se me meto al modelo que tiene el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU y se proyectan, digamos, la tendencia que llevan las temperaturas dependiendo el grado, pues parecería que esto va a ser una constante, ¿no? Hacia 2025, 26 y hacia adelante, y creo que como país tendríamos que repensar, uno, la gestión del agua, sin duda, formas más eficientes, y saber eso, digamos, evidentemente hay sofisticación, mucha competitividad en el campo, sobre todo en el norte, noroeste del país, pero hay ejemplos en el mundo, digamos, de una mejor gestión en términos del agua de cara a mantener la productividad en cereales, por ejemplo. Sí, realmente ahí lo que se tiene que mejorar, lo que tú bien dices, donde tenemos la mayor capacidad de riego del país de presas, es en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Pero en el caso de Sonora, recientemente tuvimos un webinar con los productores de Sonora, y ellos ya están trabajando con recursos propios porque ya no hay programas de política pública privada de apoyos en tecnificación. Ellos ya se están yendo a tecnificación por goteo, sistemas más modernos, porque el tema va a ser fundamental de aquí en adelante. Y creo que la política pública que debiera existir y que existió y se eliminó era mejorar los sistemas hídricos, pero también promover la tecnificación del riego para el mejor uso del agua, ya que el sector agrícola tiene un consumo del 70% del agua, y de ese 70% del agua se desperdicia casi el 50% en todo lo que es la conducción, los módulos de riego y en los sistemas de tecnificación de riego que tenemos en el país, que debemos de mejorar. Pero se requiere de programas que incentiven este tipo de sistemas que ya existen, muy modernos y que usan el agua racionalmente. Qué importante esto que mencionas, porque lo que dices, pues es que estamos perdiendo, si lo vemos global, el 35% del agua. ¿Y por qué lo digo global? Porque luego vemos que también a la industria en la gestión del agua, pues evidentemente consume, bueno, hay una parte que es para consumo humano, que es fundamental, obvio, otra parte industrial, pero luego en la narrativa política, pues se puede llegar a cerrar una planta que genera muchos empleos, que implica un montón de inversión, pero no estamos gestionando de manera global la eficiencia del agua, ¿no? Y entonces, pues eso se convierte como país en un problema, porque además, evidentemente, y con justa razón, las poblaciones que súbitamente se quedan sin agua ante las sequías, pues evidentemente van a protestar y van a señalar pues al fruto más fácil de recoger, digamos, desde el punto de vista del dividendo político, que a veces es la industria, que también es importante, y de ahí lo significativo de lo que señalas, cómo lograr que pues ese 50% que hoy se pierde, pues no se pierda, y eso tiene que ver con financiamiento, ¿no? Ahí la banca de desarrollo y los programas, como ya mencionas, juegan un papel fundamental. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero también te quiero preguntar de la distorsión en los precios de los productos agroalimentarios vinculados al crimen organizado, por lo que acabamos de ver recientemente, ¿no? Cuando el cobro de derecho de pisos, ¿cómo computa eso en la estructura de costos? Y sobre todo, ¿qué tanto? Pues no hay muchos datos, evidentemente, pero ¿cómo se refleja y cómo lo ven ustedes? Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, y antes del corte te planteaba, bueno, ahora que pues se colocó en el centro de los reflectores este asunto de Texcaltitlán, que pues es una realidad que viven muchísimos habitantes de nuestro país, desafortunadamente, y es el cobro de derecho de piso, pero en este caso es relevante a lo que estamos conversando hoy, que tiene que ver pues con la producción agrícola, ¿no? Obviamente ni hablar de Michoacán en el tema del aguacate, limón, etcétera. ¿Cómo ustedes tienen visibilidad, o cómo tener visibilidad de cómo afecta esto la estructura de costos y los precios, o realmente no incide, digamos, cuando uno revisa precios a nivel nacional de ciertos productos?
Sí tiene, Rodrigo, cierta incidencia porque lo vivimos en el caso del limón, que fue muy sonado en el mes de agosto, cuando productores de Apatzingán también se opusieron al pago de derecho de piso, les quemaron camionetas, hubo una serie de acciones que tuvo que intervenir el gobierno del estado, el gobierno federal, y vimos que el precio del limón se incrementó por este manejo de grupos delincuenciales que aumentaron sus pagos de derechos de piso. Hubo esta oposición porque antes pagaban 50 centavos y luego llegaron a lograr unos 52. La realidad, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, es que el derecho de piso en el caso de Limón en el estado de Michoacán se estableció de 50, subió a unos 52 y ahí sigue. Pero vemos que de esa época del mes de agosto, en este caso de frijol que voy a poner como ejemplo, ya vemos que en octubre bajó a 20, subió de 17 a 21, 22. Ahorita al mes de noviembre el precio al productor ha bajado porque estamos en época de levantar la cosecha de limón, 14.61, pero el productor va a tener que pagar su 1.52 pesos por kilo. Esa es la participación del crimen en este producto. Y vemos que el consumidor en el mes de octubre, en el mes de noviembre, costaba 26, el año pasado costaba 26 pesos, hoy está en 44 pesos. Oh. Entonces, los márgenes que ha subido el precio al productor han sido de más del 200% desde el año de enero 2020 y vemos que al consumidor se le ha incrementado en 109. Entonces, lo que hacemos en Grupo Consultor, Rodrigo, es seguir en cada proceso de la cadena de cada producto, cuánto se está teniendo el margen de comercialización. Y en esta cadena vemos temas de extorsión en el sector productivo, donde llegan y cobran por caja, por hectárea que tienen los productores, otros en los empaques, luego en el transporte también se cobra, o cuando llega a la Ciudad de México, todos los transportistas cansados de que tienen que pagar extorsión por pasar a la Ciudad de México. Y luego tienes las extorsiones que hay también en los pequeños mercados o tianguis, donde también hay pagos de derechos de piso. La realidad, lo que pasó este fin de semana en Temasquetitlán, muestra la impunidad que está existiendo casi en todo el país con este flagelo, donde hay muchos sectores que están siendo atacados por el crimen y por estos grupos delincuenciales en el pago de derecho de piso, y es lamentable que la autoridad diga que lo tenemos que resolver todos, siendo que es una cuestión que tiene que atender el Estado a través de las diferentes fuerzas policiales, municipales, estatales, federales, que para eso pues tienen los recursos para poderlo hacer y no la población tomar este tipo de actitudes que se cansan y sucede esta situación que fue vista a nivel internacional y que muestra la barbarie que estamos viviendo en nuestro país. Sí, que además, pues no la estamos resolviendo todos porque digamos, la democracia funciona para darle ciertas prerrogativas al Estado mexicano que tendría que tener el monopolio legítimo de la violencia y cuando eso no ocurre, pues no hay Estado. Pero sí la pagamos todos por lo que mencionas, ¿no? En las distintas fases, tanto en la parte de producción como en la parte de transporte, como en la parte de distribución, dependiendo obviamente de la población, pues hay zonas en donde está captado, digamos, ciertos productos y el precio influye en el precio de la tortilla porque le ponen un sobreprecio, una suerte de impuestos que además algo que me resultaba sorprendente en el caso de lo que vimos este fin de semana en el Estado de México es que pues yo revisaba los datos de la informalidad laboral, anda por ahí del 95% y entonces qué nivel de eficacia tienen que logran cobrar en donde nunca se había cobrado, ¿no? El problema obviamente es que eso pues no es en beneficio de la sociedad y como bien mencionas pues es algo terrible pero que al final pagamos todos y cuando hablamos de ciclos inflacionarios pues eso no sé en qué porcentaje le suma digamos a la parte agropecuaria pero pues es un factor que ahí está muy presente y que evidentemente genera estas distorsiones. Ya por último, Juan Carlos, un poco ya está contestado por todo lo que nos has dicho, pero ¿cómo se ve el 2024? Ya nos planteabas el tema del maíz, el del frijol. Ahí te quería preguntar, ¿qué es probable que importemos frijol y de dónde viene el frijol? Bueno, actualmente al mes de octubre llevamos un aumento en las importaciones de casi de 80,000 a 220,000 toneladas,
casi el 80% lo importamos de Estados Unidos, otra parte de Canadá, otra parte muy pequeña de Brasil, y vamos a tener que la gente, al aumento del precio del frijol, el consumo aparente que comíamos hace 10 años, 12 kilos por per cápita, se ha venido bajando a 8 kilos per cápita, y ahora estamos calculando para el 2024 que el consumo per cápita de frijol caiga a 6 kilos por persona, en virtud de que los precios están alcanzando precios tan altos entre 40, 50, 60%, 50 pesos por kilo, dependiendo del tipo de frijol, y esto está haciendo que las familias pues busquen otras alternativas que pueden ser pues las sopas, las galletas, el pan, que resulta a veces más barato comprar un kilo de pollo. Un pollo te vale 44 pesos, mientras un kilo de frijol, un frijol azufrado, vale 65 pesos, un frijol negro anda entre 44 y 46 pesos el kilo. Entonces vemos esa caída derivada de esta caída en la producción, ya que nuestra gran producción es de temporal, principalmente en los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua, que son los que más aportan frijol, y tuvieron una sequía tremenda, pero vemos que para el próximo año no se están tomando medidas para que los productores que tuvieron estas pérdidas puedan recuperarse y poder volver a sembrar el próximo ciclo. Pues siempre fascinante hablar contigo, Juan Carlos. Tienes un conocimiento milimétrico de todo este sector y siempre es bien útil las reflexiones que nos planteas y sobre todo pues entender cuáles son las discusiones, porque luego vienen los fenómenos sociales y pues estos ya se están dibujando desde hoy, tú ya tienes los datos y bueno, hay que ver cómo se va desdoblando aquello. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, y con el gusto estar en tu programa y estamos a la orden. Ahí escuchamos y vimos a Juan Carlos Anaya, el director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.